qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto e in riso e menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero di pensiero di pensiero. ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya. Vamos a iniciar el día con esto que es la modificación de patrones, que es en lo que nos habíamos quedado, que íbamos a tocar el día de ayer, que sin embargo pues no pudimos tocar porque pues nos alargamos un poquito con este asunto de pues de lo que hablábamos ayer, de cuál es la fuente de alguna de las cosas que dicen, ¿no? Y es que eso es importante porque, ojo, hay cosas que podrían parecer que yo lo dije, pero no fui yo, sino fue alguien que sí, en efecto, tuvo alguna clase de contacto conmigo, pero yo no soy la fuente, yo no lo dije. Y eso también es importante porque también en ese sentido en algún momento alguien me hacía la observación. Es que a pesar en que pasó en un lugar diferente, en un momento totalmente diferente, en un contexto totalmente diferente, y por eso les he insistido en el cómo, cuándo y dónde, pues tiene todas las características como si hubiera sido tú. Y se los expliqué en su momento, pero se los vuelvo a explicar, no hay ningún problema. No es que haya sido yo o que yo hubiese tenido alguna clase de contacto con la persona que lo hizo. Simple y sencillamente es porque hay situaciones o cuestiones que no son ni buenas ni malas. Simple y sencillamente se trata de hacer lo correcto, ¿sí me explico? Hay muchas cosas que no tienen ni lado bueno ni lado malo, ¿no? Es simple y sencillamente cuestión de ética. Y y sobre todo todos los profesionistas que ya están titulados tendrán conocimiento de lo que le estoy hablando, porque en algún momento pues ya juramentaron al momento de recibir su título el compromiso pues de no usarlo para hacer daño o para dañar a alguien, ¿no? Ya sea por el lado de los abogados, doctores, licenciados en lo que sean, administradores, contadores. ¿Por qué son importantes este tipo de actos? Porque por los conocimientos que uno tiene, sí podría utilizarlos para hacerle mal a alguien. Por ejemplo, mi caso, conocimientos psicológicos que sí se podrían utilizar para hacerle daño a alguien. Incluso ahí estaba viendo por ahí que hay lo que se le conoce como psicología negra o psicología oscura, que en realidad no es nada de brujería ni nada de eso, sí sigue siendo psicología, pero con malas intenciones, ¿no? Caso contrario, que en mi caso son más que otra cosa, son pruebas proyectivas en las cuales estaba basando pues mi tesis que ya no escribí por cierto, porque se me estaba complicando y a lo largo de estos días, de estos meses ya, ustedes han visto por qué, porque intentaba escribir, intentaba hacer X o Y situación y no cesaban en todo el día pues los pitazos, las motos, los acelerones, las groserías, etcétera, ¿no? Así me la viví, además de que pues había una impresionante fuga de información, ¿no? Todo eso pues complicó el hecho de que la escribiera y la terminé quemando. De hecho, por ahí debe de estar el video
de lo que ya había escrito e impreso, pues se terminó en el bote de la basura incendiándose, ¿no? Entonces, pues nada, estos, porque vuelvo a lo mismo, porque es importante, porque incluso hay cosas que yo mismo he dicho, porque estoy seguro y porque sé que si me las llegaran a preguntar, incluso con polígrafo, pues sería exactamente el mismo resultado. Y es que a mí, por ejemplo, me han hecho la prueba del polígrafo en dos ocasiones, en dos momentos distintos. Y en los dos momentos fue exactamente el mismo resultado, porque vaya, no estoy mintiendo, y si no estoy mintiendo, pues no hay manera de que salga negativo, ¿no? Así que, bien, y les doy el contexto del por qué. Cuando se te hace la prueba de, pues, del polígrafo, te hacen preguntas control, es decir, una en donde estás diciendo la verdad y todos saben que es verdad, y otra en donde estás mintiendo y todos saben que, que estás mintiendo. Y cuando digo todos, me refiero al profesional que está manejando el instrumento y a ti, es decir, ambos dos, ¿no? Eh, una vez que ya se tienen esos parámetros, se desarrolla la entrevista normal y pues evidentemente hay cosas que pues votan porque si bien no es mentira, sí tu subconsciente te traiciona, ¿no? Entonces pues ya pues el entrevistador, el que tiene el control, el que maneja, después del primer análisis, un segundo análisis, y le sigue saliendo la misma lectura, pues te pregunta, oye, aquí qué onda, ¿no? Y ya en ese sentido, pues yo ya me tomo el tiempo, el espacio para explicarle, fíjate que a pesar de que no conozco a X o a Y personas, pues sí tengo nociones o tengo antecedentes o esto o el otro, ¿no? Una vez dado el contexto, pues sale de tu sistema, porque tú asimilas que pues ya dijiste la verdad, ¿no? Y sí, y cuando es verdad, pues tú en automático, tu subconsciente, tu mente asimila que estás diciendo la verdad. Entonces se vuelve a hacer por ahí el estudio y pues ya da positivo, ya cambian las lecturas, porque si ya dijiste la verdad, es decir, aunque podría ser información relevante, cambia porque ya dijiste una verdad que de alguna manera te justifica, ¿no? Y así funciona esto, y así funcionan mis pruebas proyectivas, que vaya, no están diseñadas con la intención de dañar absolutamente a nadie, simple y sencillamente, pues de que digan la verdad, ¿no? Y es que algo sí es cierto, así no, se nos educó, a siempre hablar con la verdad. Y después de tantos videos puedo decirles que en ningún momento pues he faltado a la verdad. Sí he sido medio grosero, a lo mejor medio mal hablado, pero en ningún momento he dicho una mentira, ¿no? Así que bien, vamos a ver qué dice el autor en cuanto a estos temas de la modificación de patrones, ¿no? Dice cambiar nuestra forma de proceder con relación al dinero una vez que logramos cierto conocimiento personal y contamos con las herramientas más indispensables. Es el tercer paso para solucionar nuestros problemas de finanzas personales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues para comenzar a solucionar tus problemas, pues primero debes de reconocer que pues tienes un problema, ¿no? Y esto no es nuevo. Le podrán preguntar, por ejemplo, a algunas personas que ya han cambiado, ya han pasado por procesos para cambiar X o Y situaciones, si esto es cierto o no. Por ejemplo, un alcohólico anónimo. Tú le puedes preguntar, oye, es cierto que primero debes de ser consciente, aceptar que tienes un problema, y te va a decir que sí, ¿no? De hecho, ya he platicado en muchas ocasiones con ellos. Y pues sí, es el primer paso, que acepten pues que tienen un problema, ¿no? Un problema que los ha llevado a tocar fondo, y es que esas personas sí saben reconocer que tienen un problema
porque normalmente cuando ya caen en instituciones como la AA es porque ya tocaron fondo, ¿no? Y es que a veces te hace falta tocar fondo para que reconozcas que sí existe o la existencia de un problema, ¿no? Y es que si algo nos cuesta trabajo a todos es aceptar que nos hemos equivocado en ocasiones, ¿no? Y bien, ahora sí, en cuanto a la ley, que también lo habíamos dejado pendiente el día de ayer, es el artículo 215 que dice: comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes. Fracción 1, cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objetivo, ¿no? De impedir, de estorbar, de amedrentar, de amenazar, de incomodar, etcétera, etcétera, que ya de hecho eso es un poco más extenso, que ya trataremos en su momento. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Cuando la misma autoridad o servidor público utiliza a las fuerzas para evitar que cierta situación se dé, ¿no? Y luego de eso sigue el número 2, que se derogó el 26 de junio del 2017, ¿no? Pero ojo, hay cosas que aunque veas que parecen derogadas, pues no es que hayan desaparecido de la ley, sino porque ya existe una ley en específico. Entonces, si ya existe una ley en específico, no tiene tanto sentido que siga estando dentro de dicho artículo, ¿no? Por ejemplo, la desaparición. Entonces, aquí ya no está, pero ya hay una ley en específico en ese sentido, ¿no? Que ya en algún momento estaremos también tratando, ya estaremos tocando. Y bien, yo creo que por hoy hasta ahí le vamos a dejar. Pero entonces aquí lo importante en todo lo que acabo de decir y reconociendo, el primer paso pues es aceptar que sí existe un problema, ya sea que estés ante un polígrafo o simple y sencillamente por el hecho de que quieres cambiar un hábito. Se debe de aceptar que pues en efecto tienes un problema, porque si no aceptas que tienes un problema, nadie te puede ayudar, ¿no? ¿Por qué? Pues en primera porque no quieres cambiar, y en segunda pues porque no aceptas que tienes un problema, ¿no? Y es que, por ejemplo, hablando del alcoholismo, no solo te afectas tú, sino que afectas a toda tu familia y a todos los que te rodean, ¿no? Así de sencillo, pero pues esto ya te lo sabrá decir, por ejemplo, alguna persona que haya tenido problemas con este tipo de situaciones, ¿no? Aunque hay alcohólicos que jamás han aceptado que tienen un problema y jamás lo harán, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y ¿qué más? Pues creo que eso es todo. Esa es la reflexionada del día de hoy. Pues aceptar que pues hay un problema, que existe el problema y que se debe de atender, porque si no se atiende pues jamás se va a solucionar, ¿no? Así que pues por hoy es todo y ya vámonos a desayunar, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.